Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, debe enfrentarse en muchos mandatos, pero en especial a tres importantes objetivos. Primero, acercar más la Comisión a los europeos, que aún la conocen como algo desconocido o algo muy lejano. Segundo, desarrollar el ambicioso plan Horizonte 2020. Y tercero, llevar a cabo el programa de garantía juvenil dirigido a millones de jóvenes de la Unión Europea. En su página web, la Comisión nos pregunta cómo queremos gastarnos los 315.000 millones de euros de los que dispone para cumplir estos objetivos. A mí personalmente me sonan las ideas, pero para acercarnos con rigor a estos números, hoy en este programa tan especial de Eres Europa, Somos Europa, hablaremos con don Miguel Puente Pattison, jefe de prensa de la representación en España de la Comisión Europea. Además, don Miguel es un colaborador habitual del programa de Radio Nacional de España, Pregúntale a Europa. Dándole las gracias por su gentileza, hoy los alumnos del equipo de radio del Colegio Europeo de Madrid le entrevistaremos. Además, este equipo está dirigido por don Andrés Caparrós. Soy Jaime Gaspar, de quinto de primaria. Señor Puente, ¿qué es la Comisión Europea? Pues Jaime, la pregunta es muy interesante y es bastante difícil de responder. La Comisión Europea, para resumirlo, yo creo que la forma más fácil de entenderlo es decir que es el gobierno de Europa. Maneja el presupuesto europeo y es el garante de los tratados europeos. Gracias. ¿Cómo está formada y cuáles son sus objetivos? Bueno, la Unión Europea funciona de forma similar a cómo funciona un país, España, por ejemplo, aunque hay ciertas diferencias, pero por simplificar podemos hacer la siguiente comparación. En España hay un gobierno que se ocupa de ejecutar las políticas, lo llamamos el Ejecutivo. El equivalente a nivel europeo sería la Comisión Europea, que sería el gobierno europeo. En España hay un Congreso de los Diputados que representa directamente a los ciudadanos, que eligen a sus representantes por elección directa en este Congreso. El equivalente a nivel europeo es el Parlamento Europeo, que se elige directamente por los ciudadanos europeos. Y la tercera pata de este triángulo institucional que llamamos es el Senado. En España hay un Senado, que es una cámara territorial que representa los intereses de las comunidades autónomas o de las regiones. Y a nivel europeo el equivalente sería el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros de la Unión Europea. Con lo cual tenemos este triángulo donde están representados tres cosas. Por un lado, el interés común europeo, centrado en la Comisión Europea o Gobierno. Por otro lado, el interés directo de los ciudadanos, Parlamento Europeo. Y por otro lado, el interés de los Estados miembros, de los países. Y de esta forma funciona la estructura institucional europea de forma bastante parecida a cómo funciona una democracia nacional. Aparte de esto, también habría que decir que, igual que en una democracia que funciona bien, hay un poder legislativo y ejecutivo, que serían los que hemos mencionado antes, hay también un poder judicial. En el caso español eso existe, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional, y el equivalente a nivel europeo también existe, que es el Tribunal de Justicia Europeo, que es el poder judicial a nivel de la Unión Europea. Aparte de lo que he mencionado, la Comisión Europea funciona de la siguiente forma. Está compuesta por 28 comisarios, que sería el equivalente de los ministros en los gobiernos nacionales, con lo cual se podría decir que hay 28 ministros. Cada ministro o comisario ha sido previamente presentado o nominado por un país. Pero una vez que esa persona o ese ministro entra a formar parte de la Comisión Europea, se convierte en un comisario europeo y ya es completamente independiente del gobierno nacional que le propuso. Cada comisario tiene una cartera, es decir, unas ciertas políticas a su cargo. Hay, por ejemplo, un comisario de transporte, un comisario de economía, un comisario de medio ambiente. Y bueno, la distribución de responsabilidades es similar a la de un gobierno nacional, ¿no? Donde cada ministro
pues tiene una responsabilidad. Y en la práctica cotidiana, la Comisión Europea lo que hace es reunirse de forma formal cada miércoles, todas las semanas, y en esas reuniones pues adopta, aparte de debatir distintos temas, adopta o propuestas de legislación o comunicaciones o decisiones de forma semanal. Todos los miércoles decide las acciones a realizar. Don Miguel, me llamo Clara Garza y estudio sexto de primaria. Me gustaría saber cómo se ha elegido al presidente Jean-Claude Juncker y a sus comisarios. Clara, el presidente de la Comisión Juncker fue elegido de la siguiente forma. Los jefes de gobierno y los primeros ministros de todos los estados de la Unión Europea, los 28 estados, propusieron a una persona, en este caso Jean-Claude Juncker, le propusieron como presidente de la Comisión Europea tras obtener el respaldo mayoritario del Parlamento Europeo en las elecciones europeas de mayo de 2014. Una vez elegido el candidato, Jean-Claude Juncker pasó un voto en el Parlamento Europeo, aprobó con amplia mayoría absoluta, y después se dedicó a crear su gobierno, es decir, el Colegio de Comisarios, compuesto por 27 comisarios propuestos cada uno por cada país, 27 comisarios y él mismo. Cada Estado miembro proponía un nombre. En el caso de España, por ejemplo, fue el comisario Miguel Ángel Arias Cañete, y el presidente Jean-Claude Juncker se dedicó a distribuir carteras, es decir, como ministerios, entre los candidatos. Todo este conjunto de comisarios con sus respectivas competencias, lo que llamamos el Colegio de Comisarios, fue de nuevo puesto al voto al Parlamento Europeo, y en su sesión plenaria de octubre de 2014 se aprobó por otra amplia mayoría el conjunto de la Comisión Europea. Esta es la forma en la que fue elegida la actual Comisión Juncker. Don Miguel, ¿qué hace la Comisión por mí, por mi familia y por los niños de España? Bueno, Clara, son muchísimas las cosas que hace la Comisión Europea. La Comisión Europea es el gobierno europeo, gestiona las políticas que se han cedido por parte de los gobiernos a la central, es decir, a la Unión Europea, y entre esas competencias pues hay muchas que afectan el día a día de los ciudadanos, de tu familia y de ti misma. Podríamos empezar y realmente no acabar, pero por poner algunos ejemplos: el medio ambiente, ¿no? La calidad del aire en tu ciudad, o el respeto por el medio ambiente, los parques naturales, la calidad del agua. Todo eso proviene de políticas europeas, es decir, directivas europeas que han impuesto unos estándares muy elevados de protección medioambiental en toda la Unión Europea, y eso hace que tú puedas respirar aire más fresco, beber agua limpia, tener una recogida de residuos más eficiente desde el punto de vista medioambiental. Es solo un pequeño ejemplo, ¿no? Pero hay muchas competencias que gestiona la Unión Europea que han sido cedidas por los gobiernos nacionales, y muchas de ellas afectan el día a día de todos los ciudadanos. Es algo que en gran medida desconocen los ciudadanos. Es desafortunado porque en gran parte el poder o la soberanía está transferida a Bruselas o a las instituciones europeas, y eso la gente de la calle no lo sabe. Cree que todavía la mayor parte del poder de decisión está en el Congreso Nacional, y eso ya no es 100% verdadero. Así que desde Bruselas se hacen muchas políticas que ayudan a todos los ciudadanos, las políticas económicas en general, pero hay muchas que afectan el día a día, y bueno, podríamos hacer otro programa entero hablando de ellas. Soy Julen Juste, estoy en sexto de primaria. Don Miguel, Europa es un destino acogido. ¿Qué hace la Comisión Europea por la integración? Bueno, la integración dentro de la Unión Europea es un valor fundamental. Eso está recogido, para empezar, a nivel
los tratados de la Unión Europea, donde se pone claramente pues, cuáles son los valores de nuestro continente, democracia, respeto a los derechos humanos, una democracia que funciona bien y un sistema de mercado con un componente social. Todos esos valores están recogidos tanto en los tratados como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde está recogido pues, el concepto de una sociedad inclusiva e integradora, ¿no? y con gran respeto por las minorías. En cuanto a, concretamente, por ejemplo, políticas de inclusión social, hay una parte del presupuesto europeo que se dedica a fomentar políticas de integración, políticas de lucha contra la exclusión social, aunque es verdad que es un presupuesto reducido, la mayor parte de las acciones en este sentido siguen estando en manos nacionales, ¿no? La política social y de empleo todavía es una política relativamente nacional y no comunitaria. Pero la Unión Europea ejerce un rol pues, de intercambio de buenas prácticas, también ejerce cierta presión sobre aquellos países miembros rezagados. Para poner otro ejemplo, a nivel de la Unión Europea nos hemos puesto unos objetivos bastante ambiciosos para 2020, la llamada Estrategia 2020, y entre ellos hay un objetivo de alcanzar unos objetivos de inclusión social, reducción de número de personas por debajo del umbral de la pobreza e incrementar las tasas de inclusión social. Con lo cual es un objetivo importante de la Unión Europea, a pesar de que es una política desde el punto de vista financiero que gestionan con más intensidad los gobiernos nacionales que la Unión Europea. Don Miguel, ¿no crees que para mejorar la integración se podrían hacer programas de radio y televisión para jóvenes? Al final, también aprendemos de lo que vemos en la tele. Sí, efectivamente, habría que hacer muchísimas más acciones de comunicación de cara a los jóvenes para explicarles qué es la Unión Europea y hacerles entender lo importante que es en sus vidas y que será en sus vidas de adultos. Desafortunadamente hay un nivel de conocimiento sobre la Unión Europea bastante bajo en todo el continente. Nosotros, desde el punto de vista de la Comisión Europea, intentamos hacer acciones de comunicación en la medida de nuestras limitadas posibilidades presupuestarias, pero hay que reconocer que es fundamental que los gobiernos nacionales, sobre todo a través de sus sistemas educativos, que permanecen en el ámbito de su soberanía nacional, es decir, no es una política comunitaria. En el ámbito, como digo, de las políticas educativas, los Estados miembros tendrían que fomentar mucho más el conocimiento de la Unión Europea, por ejemplo, pues, insertarlo en el currículo de las distintas de los colegios para que aprendiesen, meterlo en distintas asignaturas, para que cuando los jóvenes ya sean adultos sepan dónde están viviendo en la Unión Europea, en esta democracia tan importante, y es una pena que no se realicen suficientemente esfuerzos en este sentido. Nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena y intentamos en la medida de lo posible hacer programas con jóvenes, hacemos muchas conferencias, sobre todo en Bruselas, y organizamos viajes de escolares o de adolescentes a las instituciones europeas a verlas. En cuanto a hacer programas de radio, yo como jefe de prensa aquí en España intervengo en muchos programas, algunos programas de televisión con chicos jóvenes también hemos hecho, por ejemplo recientemente varios concursos televisivos en cadenas comerciales de alta audiencia, pero es evidente que en los medios periodísticos privados es muy difícil penetrar porque se trata de medios privados y es muy caro tener programas ahí, ¿no? Que no estén financiados por fuentes públicas. Así que tienes toda la razón, deberíamos hacer mucho más y lo vamos a intentar en los próximos años. Estamos en el programa Eres Europa, Somos Europa del Colegio Europeo de Madrid
hablando con don Miguel Puente, jefe de prensa de la representación en España de la Comisión Europea. Gracias a su amabilidad, ahora conocemos mejor qué es la Comisión Europea. Ahora vamos a entrar en los que se perfilan como los dos objetivos más ambiciosos de la Unión Europea. Alejandro. Así es, Juan. La Comisión ha puesto en marcha dos ambiciosos proyectos, con una dotación de más de 315.000 millones de euros, que se dice pronto, aunque ahora don Miguel nos detallará más estas cifras. Se trata del Plan Horizonte 2020 y del Programa de Garantía Juvenil. Don Miguel, ¿podría explicarnos las bases generales y los objetivos fundamentales de estos dos grandes proyectos europeos y que son tan necesarios para nuestra economía? Bueno, pues tiene razón, son muy importantes. Empezando por el gran plan de inversiones de 315.000 millones. Esto se acaba de anunciar hace poco. Se trata de atraer dinero, capitales privados, meterlos en un fondo de inversión e empezar a invertir en tres grandes ejes: infraestructuras de todo tipo, es decir, de transporte, interconexiones eléctricas, interconexiones digitales, es decir, crear una unión desde varios puntos de vista: digital, de transporte, energética. Y también otro eje importante de este fondo de inversiones es la tecnología, hacer que nuestras pymes, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, empiecen a ser empresas con un mayor componente tecnológico, puedan investigar, puedan crear tecnología y con ello pues exportar tecnología puntera a todo el mundo. Estos son los dos grandes ejes. Luego, en concreto, estos dos fondos que has mencionado también son muy importantes. El Fondo Horizonte 2020 tiene como misión destinar hasta 70.000 millones en los próximos 7 años a investigación en tecnología puntera, sobre todo destinada a científicos. Es decir, vamos a destinar estas subvenciones para que Europa empiece a ser un motor de ciencia, de tecnología. Nos hemos quedado relativamente atrasados en estos últimos 20 años comparado con Estados Unidos o el Asia emergente. Las grandes empresas tecnológicas ahora mismo en el mundo no son europeas, son americanas o chinas, y eso va a ser una desventaja importante si no reaccionamos a tiempo. Hay que invertir, por lo tanto, muchísimo más en I+D, en tecnología, porque queremos ser un continente de alto contenido tecnológico y estar en la vanguardia pues, de esta revolución que está teniendo lugar. El otro fondo que has mencionado también es muy importante, la garantía juvenil, porque, como bien sabéis, ahora mismo las tasas de paro en Europa son excesivamente altas, pero las tasas de paro juvenil son altísimas, y sobre todo en algunos Estados miembros que conocéis bien, Grecia, Italia, pero sobre todo España. Y para hacer frente a esta lacra se ha decidido poner una cantidad de dinero, que son 3.000 millones durante 7 años, en manos de los gobiernos nacionales para que pongan en marcha una serie de proyectos para que los jóvenes de 18 a 25 puedan o bien encontrar un trabajo, una práctica o una formación o una beca en un periodo máximo de 4 meses desde que abandonan los estudios o se quedan en paro. Es decir, el objetivo es que ningún joven de 18 a 25 esté más de 4 meses sin hacer nada. Si quiere estar ocioso sin hacer nada es su elección, pero se le dará la opción de siempre se le propondrá o una beca o una práctica o un trabajo en un plazo máximo de 4 meses. Y eso va a estar financiado por estos fondos europeos, de los cuales España se va a llevar la parte del león, porque desafortunadamente es uno de los países con mayor tasa de paro juvenil, y probablemente de esos 3.000 millones España se va a llevar hasta 1.000 millones que ayudarán para que el gobierno nacional pues, ponga en marcha medidas para que las empresas empiecen a contratar a los jóvenes. Gracias a don Miguel, pues conocemos mejor la Comisión Europea y los dos ambiciosos planes que tenemos. Por ejemplo, sabemos cómo Jean-Claude Juncker fue elegido por el Parlamento y el Consejo Europeo de 27 estados.
También sabemos que la Comisión Europea nos ayuda a nosotros y a nuestra familia en cuidar el aire, el medio ambiente o la calidad del agua. Estamos en el programa Eres Europa, Somos Europa del Colegio Europeo de Madrid, hablando con don Miguel Puente, jefe de prensa y la representación en España de la Comisión Europea. Gracias a su amabilidad, ahora conocemos mejor qué es la Comisión Europea.